Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. El episodio de hoy es verdaderamente especial, ya que nos sumergiremos en una obra que no solo revolucionó el género del terror, sino que también marcó el inicio de una de las carreras más brillantes en la literatura contemporánea. Hablamos de Carrie, la primera novela publicada por el legendario Stephen King. Corría el año 1974 cuando esta historia vio la luz por primera vez. King, entonces un joven profesor de literatura en Maine, había estado trabajando en diversos relatos cortos mientras luchaba por mantener a su familia. La historia de Carrie White nació de la combinación de dos experiencias que el autor tuvo durante su época como conserje en un instituto: el descubrimiento de un dispensador de productos femeninos en un baño de chicas y sus recuerdos de dos compañeras de clase particularmente marginadas durante su adolescencia. Lo fascinante de Carrie es cómo transforma estas experiencias aparentemente mundanas en una poderosa narrativa sobre el poder, la marginación y las consecuencias devastadoras del abuso. La novela no solo estableció a King como una voz única en el género del terror, sino que también demostró su extraordinaria capacidad para entretejer el horror sobrenatural con las realidades más oscuras de la vida cotidiana. En este episodio, exploraremos los aspectos más significativos de esta obra seminal, analizando cómo sus temas centrales continúan resonando en nuestra sociedad actual. Desde el acoso escolar hasta el fanatismo religioso, desde la dinámica familiar tóxica hasta el despertar de la identidad personal, Carrie aborda temas que, casi 50 años después de su publicación, siguen siendo dolorosamente relevantes. El primer aspecto que debemos analizar en profundidad es cómo King utiliza el rechazo social como el catalizador fundamental de su narrativa. La historia comienza con una escena que se ha convertido en icónica: Carrie White experimentando su primera menstruación en las duchas del gimnasio, rodeada de compañeras que, en lugar de ayudarla, convierten su momento de vulnerabilidad en un espectáculo de crueldad colectiva. Esta escena inicial no es solo impactante por su crudeza, sino por cómo establece el tono de toda la novela. King nos sumerge inmediatamente en el mundo interior de una adolescente para quien cada día escolar es una prueba de supervivencia. A través de la prosa descarnada del autor, sentimos el peso aplastante de la soledad de Carrie, su confusión y su desesperación. El genio de King se manifiesta en cómo entrelaza lo sobrenatural con lo cotidiano. La telequinesis de Carrie no es simplemente un poder fantástico, es una manifestación física de la rabia y la impotencia acumuladas tras años de abuso sistemático. En nuestra era digital, donde el acoso ha evolucionado para seguir a sus víctimas hasta en la privacidad de sus hogares, esta representación del poder emergiendo del trauma resuena con una nueva intensidad. El autor nos muestra, a través de diversos flashbacks y testimonios, cómo el aislamiento de Carrie comenzó mucho antes del incidente de las duchas. Desde su primera infancia, fue marcada como diferente por la influencia del fanatismo religioso de su madre, Margaret White. Esta diferencia inicial se convirtió en el punto de partida para años de micro y macroagresiones por parte de sus compañeros. La relevancia contemporánea de este aspecto de la novela es innegable. En un mundo donde las redes sociales pueden magnificar el impacto del rechazo social, la historia de Carrie nos recuerda las consecuencias potencialmente devastadoras del ostracismo sistemático. Los estudios actuales sobre salud mental adolescente muestran una correlación directa entre el aislamiento social y el desarrollo de trastornos psicológicos graves, un tema que King abordó de manera profética en su obra. El segundo elemento crucial de la novela es su exploración del fanatismo religioso a través de la relación entre Carrie y su madre, Margaret White. King construye en Margaret uno de los personajes más complejos y perturbadores de la literatura moderna, una mujer cuya fe distorsionada se ha convertido en un instrumento de terror y control. La casa de los White se presenta como un microcosmos de opresión religiosa. Las paredes están decoradas con crucifijos y representaciones gráficas del sufrimiento divino. La infame habitación de oración, un armario donde Carrie es encerrada como castigo, simboliza cómo la religión puede transformarse de fuente de consuelo a instrumento de tortura psicológica. King profundiza en la psicología de Margaret White con una complejidad que trasciende el simple antagonismo. A través de fragmentos de su pasado, descubrimos a una mujer moldeada por su propio trauma y aislamiento social. Su fanatismo no nació de la nada, es el resultado de generaciones de trauma no procesado y dogma religioso mal interpretado. La relación madre-hija en Carrie explora cómo el extremismo religioso puede distorsionar incluso el vínculo más fundamental. Margaret verdaderamente cree que está protegiendo a su hija del pecado, que sus acciones están justificadas por un amor maternal filtrado a través de una lente de paranoia religiosa.
Esta dinámica cobra especial relevancia en una época donde el fundamentalismo religioso sigue influenciando la política y la sociedad. La novela nos muestra cómo el fanatismo religioso puede servir como justificación para el abuso y el control, especialmente sobre las mujeres y sus cuerpos. La obsesión de Margaret con el pecado, particularmente con la sexualidad femenina, refleja patrones que siguen presentes en muchas sociedades contemporáneas. La menstruación de Carrie, vista por su madre como una señal de pecado inherente, simboliza cómo las funciones naturales del cuerpo femenino han sido históricamente demonizadas por ciertas interpretaciones religiosas extremas. La telequinesis en Carrie representa mucho más que un simple elemento sobrenatural. King magistralmente utiliza este poder como una metáfora del despertar adolescente y la transformación personal. Cuando Carrie descubre su capacidad para mover objetos con la mente, no solo está manifestando un poder sobrenatural, está descubriendo su propia voz, su capacidad de afectar el mundo que la rodea. Lo fascinante es cómo King vincula el desarrollo de estos poderes con los momentos de intensidad emocional en la vida de Carrie. El primer indicio significativo de su telequinesis ocurre durante el traumático incidente de las duchas, un momento de vulnerabilidad extrema y humillación pública. Es significativo que sus poderes se manifiesten precisamente cuando su cuerpo está experimentando cambios naturales pero traumáticos. Esta conexión entre el poder sobrenatural y los cambios físicos y emocionales de la adolescencia no es casual. King dedica considerable atención a mostrar cómo Carrie gradualmente aprende a controlar y fortalecer sus habilidades. A través de sesiones de prácticas secretas en su habitación, vemos a una joven que, por primera vez en su vida, experimenta una sensación de control sobre su entorno. Este proceso de autodescubrimiento y dominación de sus poderes refleja el viaje universal de los adolescentes mientras aprenden a navegar su propia identidad y lugar en el mundo. La biblioteca juega un papel crucial en esta parte de la historia. Es allí donde Carrie investiga sobre la telequinesis, buscando comprender sus poderes a través del conocimiento científico. Este detalle aparentemente menor ilustra un tema importante, el poder del conocimiento como herramienta de empoderamiento. En una era donde la información está al alcance de un clic, esta búsqueda de autocomprensión a través del estudio resuena de manera particular. Lo que hace que este aspecto de la novela sea especialmente relevante hoy en día es cómo refleja el proceso de empoderamiento personal que muchos jóvenes experimentan. En una época donde los adolescentes están encontrando su voz a través de movimientos sociales, activismo digital y expresión creativa en línea, la metáfora de Carrie descubriendo y aprendiendo a controlar sus poderes adquiere un nuevo significado. Sus poderes telequinéticos pueden verse como una representación del potencial latente que todos tenemos para afectar cambios en nuestro entorno. La representación que hace King de la jerarquía social en la escuela secundaria Even es uno de los aspectos más inquietantes y realistas de la novela. A través de una red compleja de relaciones y dinámicas de poder, el autor crea un microcosmos que refleja las estructuras sociales más amplias de nuestra sociedad. En el centro de esta jerarquía encontramos a Cress Jorgensen, la antagonista que representa el lado más oscuro del poder social. Cress no es simplemente una matona, es el producto de un sistema que premia la crueldad y el dominio social. Su privilegio económico, popularidad y conexiones familiares le han proporcionado una sensación de impunidad que resulta terriblemente familiar para cualquiera que haya experimentado o presenciado el acoso escolar. El personaje de Sue Snell ofrece un contraste fascinante. Como parte del grupo popular, Sue inicialmente participa en el acoso a Carrie. Sin embargo, su posterior arrepentimiento y deseo de redención revelan la posibilidad de cambio y crecimiento moral. Su decisión de convencer a su novio, Tommy Ross, para que invite a Carrie al baile representa un intento de usar su privilegio social para beneficiar a alguien menos afortunado. King dedica considerable atención a mostrar cómo los diferentes niveles de la jerarquía escolar interactúan entre sí. Los profesores, supuestamente en posición de autoridad, a menudo aparecen impotentes o indiferentes ante las dinámicas sociales tóxicas que se desarrollan frente a ellos. La señorita Desjardins es una excepción notable, pero incluso sus esfuerzos por proteger a Carrie resultan insuficientes dentro de un sistema fundamentalmente roto. La relevancia contemporánea de esta dinámica social es innegable. En la era de las redes sociales, las jerarquías escolares se han vuelto aún más complejas y potencialmente dañinas. El poder social ya no se limita al espacio físico de la escuela, se extiende al mundo digital, donde la capacidad de humillar y excluir se ha multiplicado exponencialmente. Los influencers escolares de hoy pueden ejercer un nivel de control social que Cress Jorgensen solo podría haber soñado.
La novela también explora cómo las instituciones educativas a menudo perpetúan estas dinámicas de poder en lugar de desafiarlas. La administración de la escuela Eben, más preocupada por mantener las apariencias que por abordar los problemas sistémicos, refleja una realidad que muchas instituciones educativas contemporáneas siguen enfrentando. La incapacidad o falta de voluntad para intervenir efectivamente en situaciones de acoso escolar sigue siendo un problema crítico en muchas escuelas actuales. Uno de los aspectos más perturbadores y reveladores de Carrie es cómo King utiliza la falta de educación sexual como catalizador de la tragedia. La escena inicial de la novela, donde Carrie experimenta su primera menstruación en las duchas del gimnasio, no es solo un momento de horror personal, es una acusación devastadora de cómo el silencio y la ignorancia en torno a la sexualidad pueden tener consecuencias catastróficas. La ignorancia de Carrie sobre su propio cuerpo no es accidental. Es el resultado directo del fanatismo religioso de su madre y la negligencia institucional de su escuela. Cuando Carrie grita desesperadamente, convencida de que se está desangrando hasta la muerte, su terror no es solo por el sangrado en sí, sino por la completa falta de comprensión sobre lo que le está sucediendo a su cuerpo. Este momento de vulnerabilidad extrema se convierte en una oportunidad para la crueldad colectiva, con sus compañeras lanzándole tampones y toallas sanitarias mientras corean «Tápate. Tápate». King construye esta escena con una precisión devastadora. A través de los pensamientos de Carrie y las reacciones de sus compañeras, nos muestra cómo la falta de educación sexual adecuada no solo afecta a la víctima directa, sino que también perpetúa ciclos de vergüenza y estigmatización. Las otras chicas, aunque tienen más conocimiento que Carrie sobre la menstruación, han interiorizado la idea de que es algo vergonzoso, algo que debe mantenerse oculto y que puede usarse como arma de humillación. La señorita Desjardins, la profesora de educación física, representa un intento tardío de intervención educativa. Su esfuerzo por explicar a Carrie sobre la menstruación después del incidente, aunque bien intencionado, llega demasiado tarde y está teñido por su propia frustración inicial con la aparente ignorancia de Carrie. Este detalle subraya cómo incluso los educadores mejor intencionados pueden fallar cuando el sistema educativo no proporciona un marco adecuado para abordar estos temas fundamentales. La relevancia contemporánea de este aspecto de la novela es sorprendente. Aunque hemos avanzado significativamente desde 1974 en términos de educación sexual, muchas escuelas y comunidades siguen luchando con cómo abordar estos temas de manera efectiva. Los debates sobre el contenido y el alcance de la educación sexual continúan siendo un punto de controversia en muchos sistemas educativos. La historia de Carrie nos recuerda las consecuencias potencialmente devastadoras de no proporcionar a los jóvenes información precisa y oportuna sobre sus propios cuerpos. La novela presenta una crítica mordaz del papel de los adultos y las instituciones en la vida de los adolescentes. A través de una galería de personajes adultos, desde profesores hasta administradores escolares y padres, King explora cómo el fracaso institucional puede contribuir a la tragedia. La administración de la escuela Eben representa un sistema más preocupado por mantener las apariencias que por el bienestar real de sus estudiantes. El director Morton, por ejemplo, ni siquiera puede recordar correctamente el nombre de Carrie, un detalle que simboliza la invisibilidad institucional de los estudiantes marginados. Su preocupación principal después del incidente de las duchas no es el bienestar de Carrie, sino evitar posibles repercusiones legales y mediáticas. La señorita Desjardins emerge como una figura compleja en este panorama institucional. Inicialmente, reacciona con la misma repugnancia que las estudiantes ante la crisis de Carrie en las duchas, pero luego intenta redimirse convirtiéndose en una defensora de la joven. Su evolución representa la posibilidad de cambio institucional, pero también sus limitaciones. A pesar de sus mejores intenciones, no logra prevenir la tragedia final, en parte porque opera dentro de un sistema que no está diseñado para proteger realmente a los vulnerables. Los padres de las otras estudiantes también juegan un papel crucial en la perpetuación de las dinámicas tóxicas. La madre de Cress Hargensen, por ejemplo, defiende ciegamente a su hija y amenaza con acciones legales cuando Cress enfrenta consecuencias por sus acciones. Este comportamiento refleja cómo el privilegio y la protección parental pueden obstaculizar el desarrollo de la responsabilidad personal y la empatía. El sistema judicial y las autoridades locales también son objeto de escrutinio en la novela. A través de los fragmentos de documentos oficiales y testimonios que King intercala en la narrativa, vemos cómo las instituciones intentan racionalizar y burocratizar la tragedia después del hecho, sin realmente comprender o abordar las causas subyacentes. En nuestra era actual, donde los tiroteos escolares y el acoso cibernético han hecho que la seguridad estudiantil sea una preocupación primordial,
La crítica de King a la responsabilidad institucional resuena con una nueva urgencia. Las escuelas modernas enfrentan desafíos similares: cómo equilibrar la seguridad con la privacidad. Cómo intervenir efectivamente en situaciones de acoso sin sobrereaccionar o subreaccionar. Cómo crear un ambiente verdaderamente inclusivo y seguro para todos los estudiantes. La novela nos recuerda que la responsabilidad institucional no se trata solo de tener las políticas correctas en papel, sino de crear una cultura de verdadera atención y respuesta a las necesidades de los estudiantes. El fracaso de las instituciones en Carrie no es solo un fracaso de acción, sino un fracaso de empatía y comprensión. El baile de graduación en Carrie representa mucho más que el clímax dramático de la novela, es una exploración magistral de los rituales sociales adolescentes y su poder para definir, incluir o excluir. King utiliza este evento icónico de la vida estudiantil estadounidense como un microcosmos donde convergen todas las tensiones sociales, expectativas y presiones que han estado construyéndose a lo largo de la narrativa. El baile de graduación funciona como un ritual de paso, un momento que supuestamente marca la transición de la adolescencia a la edad adulta. Para la mayoría de los estudiantes, representa una noche de celebración y posibilidades. Para Carrie, inicialmente representa una oportunidad de redención social, una chance de experimentar la normalidad que siempre se le ha negado. La invitación de Tommy Ross, orquestada por Sue Snell, se presenta como un puente hacia la aceptación social que Carrie tanto anhela. King dedica considerable atención a los preparativos para el baile, mostrándonos cómo cada aspecto del evento está cargado de significado social. La selección del vestido, por ejemplo, se convierte en un momento de rebeldía contra el control maternal para Carrie. Es la primera vez que ejerce su independencia de manera tangible, utilizando sus poderes telequinéticos para mantener a raya a su madre mientras cose su propio vestido. Este acto aparentemente simple de preparación para el baile se convierte en una declaración de autonomía personal. La arquitectura social del baile mismo está meticulosamente construida: la disposición de las mesas, la elección del rey y la reina, el protocolo de los bailes, todo sirve para reforzar y perpetuar las jerarquías sociales existentes. La subversión de estas estructuras a través de la elección manipulada de Carrie como reina del baile se convierte en el catalizador final de la tragedia. En nuestra era digital, estos rituales sociales han evolucionado pero no han perdido su poder. Los proposals elaborados documentados en redes sociales, las sesiones de fotos pre-baile compartidas en Instagram, los TikToks del evento, todos han agregado nuevas capas de presión social y performatividad a estos rituales tradicionales. La necesidad de documentar y compartir cada momento ha intensificado el aspecto público de estos eventos, aumentando tanto las posibilidades de validación como de humillación social. Uno de los aspectos más sutiles pero profundos de Carrie es su exploración del trauma intergeneracional. King no solo nos muestra el sufrimiento inmediato de Carrie, sino que excava en las raíces históricas de ese sufrimiento, revelando cómo el trauma se transmite de una generación a otra como una herencia tóxica. La historia de Margaret Ward es crucial para entender este aspecto de la novela. A través de flashbacks y referencias dispersas, King construye el retrato de una mujer cuyo fanatismo religioso es el resultado de sus propias experiencias traumáticas. Su embarazo fuera del matrimonio, la muerte de su esposo Ralph, y su aislamiento social progresivo crearon un patrón de trauma que ella inconscientemente reproduce en su relación con Carrie. El concepto de pecado original que Margaret obsesivamente impone sobre Carrie no es solo un dogma religioso, es una manifestación de su propio trauma no procesado en torno a la sexualidad y el embarazo. Su terror patológico hacia la sexualidad femenina, que proyecta violentamente sobre su hija, es un reflejo de sus propias experiencias traumáticas no resueltas. King muestra cómo este ciclo de trauma se perpetúa a través de patrones de comportamiento y creencias. La habitación de oración, por ejemplo, no es solo un instrumento de castigo, es una recreación física del aislamiento emocional que Margaret misma experimentó. Al encerrar a Carrie en este espacio, está inconscientemente recreando su propio trauma, convencida de que está protegiendo a su hija del mismo dolor que ella experimentó. La relación entre Carrie y Margaret ilustra cómo el trauma no tratado puede distorsionar incluso el amor más fundamental. Margaret verdaderamente cree que está actuando por amor, que sus acciones abusivas son necesarias para la salvación de su hija. Esta distorsión del amor maternal a través del prisma del trauma es uno de los aspectos más desgarradores de la novela. En el contexto contemporáneo, nuestra comprensión del trauma intergeneracional ha evolucionado significativamente.
La psicología moderna reconoce cómo los patrones de trauma pueden transmitirse no solo a través de comportamientos aprendidos, sino también a través de cambios epigenéticos y patrones de apego. La representación que hace King de esta dinámica, aunque escrita en 1974, se alinea sorprendentemente bien con nuestra comprensión actual del tema. La tragedia final de Carrie puede verse como la culminación inevitable de este ciclo de trauma no resuelto. La destrucción que Carrie desata sobre su comunidad es, en cierto sentido, la manifestación física de generaciones de trauma suprimido explotando finalmente en la superficie. El verdadero horror no reside en los poderes telequinéticos, sino en cómo el trauma no reconocido y no tratado puede perpetuarse y amplificarse a través de las generaciones. La estructura narrativa de Carrie representa una de las innovaciones más significativas de King en el género de terror. En lugar de presentar una narrativa lineal convencional, King construye su historia a través de un mosaico de voces y formatos, fragmentos de libros académicos, artículos periodísticos, transcripciones de audiencias judiciales, informes policiales y la narrativa principal. Esta técnica, revolucionaria para su época, anticipa la forma fragmentada en que consumimos información en la era digital. El libro comienza con un extracto de un artículo científico sobre el incidente de Chamberlain, inmediatamente estableciendo que estamos leyendo sobre eventos que ya han ocurrido y han sido documentados. Este marco narrativo crea una sensación de inevitabilidad que aumenta la tensión en lugar de disminuirla. Sabemos desde el principio que algo terrible va a suceder, el horror radica en ver cómo se desarrollan los eventos que llevan a esa tragedia. Los documentos intercalados en la narrativa principal sirven múltiples propósitos. Por un lado, proporcionan contexto y profundidad a los eventos, mostrándonos cómo diferentes instituciones y personas intentan dar sentido a la tragedia después del hecho. Por otro lado, esta multiplicidad de voces crea un efecto de distanciamiento brechtiano, recordándonos constantemente que estamos leyendo sobre eventos que han sido estudiados, analizados y debatidos. King utiliza esta estructura fragmentada para explorar cómo se construye la verdad histórica. Los diferentes documentos a menudo presentan interpretaciones contradictorias de los mismos eventos, sugiriendo que la verdad sobre cualquier tragedia es siempre más compleja y elusiva de lo que parece. Esta técnica resulta sorprendentemente moderna en una era de hechos alternativos y debates sobre la naturaleza de la verdad en los medios digitales. La estructura también permite a King explorar los eventos desde múltiples perspectivas temporales simultáneamente, el presente inmediato de la narrativa principal, el futuro cercano de los reportajes periodísticos, y el futuro más distante de los análisis académicos. Esta multiplicidad temporal crea una rica textura narrativa que permite al lector ver las ramificaciones a largo plazo de cada acción y decisión. Carrie no es simplemente una historia de terror sobrenatural, es un análisis penetrante de las dinámicas sociales, el poder institucional y las consecuencias del trauma no reconocido. Su relevancia en el siglo XXI no solo persiste sino que se ha intensificado en muchos aspectos. El tema del acoso escolar, central en la novela, ha adquirido nuevas dimensiones en la era digital. Mientras que el tormento de Carrie estaba limitado principalmente al espacio físico de la escuela, los adolescentes de hoy enfrentan un acoso que puede seguirlos a cualquier parte a través de sus dispositivos móviles. La humillación pública que Carrie experimenta en las duchas podría fácilmente ser un video viral en las redes sociales actuales, multiplicando exponencialmente el trauma. La exploración que hace King del fanatismo religioso y su impacto en la vida familiar resuena en una época donde el extremismo religioso sigue siendo una fuerza significativa en la política y la sociedad. La dinámica entre Carrie y Margaret Watt refleja debates contemporáneos sobre el equilibrio entre la libertad religiosa y los derechos individuales, especialmente en lo que respecta a la educación y la autonomía corporal. El tratamiento del trauma en la novela anticipa muchos de los descubrimientos de la psicología moderna sobre el trauma intergeneracional y sus efectos en las comunidades. La conexión que King establece entre el trauma personal y el poder sobrenatural prefigura discusiones actuales sobre cómo el trauma puede manifestarse física y psicológicamente. La crítica de las instituciones educativas y su manejo del acoso escolar sigue siendo dolorosamente relevante. A pesar de décadas de políticas contra el bullying y mayor conciencia sobre el problema, muchas escuelas siguen luchando con cómo proteger efectivamente a los estudiantes vulnerables. La indiferencia institucional que contribuye a la tragedia de Carrie encuentra paralelos en casos contemporáneos de violencia escolar. La representación de los rituales sociales adolescentes y su poder para incluir o excluir refleja las complejidades de la socialización adolescente en la era de las redes sociales. Aunque las formas específicas han cambiado, las dinámicas fundamentales de poder,
popularidad y exclusión social siguen siendo sorprendentemente similares. Quizás lo más significativo es cómo la novela ilustra las consecuencias potencialmente catastróficas de ignorar el sufrimiento individual y el trauma colectivo. En una época donde la salud mental juvenil se ha convertido en una crisis global, la historia de Carrie sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de reconocer y abordar el dolor emocional antes de que se transforme en algo más oscuro. El poder perdurable de Carrie radica en su capacidad para utilizar lo sobrenatural como un lente a través del cual examinar verdades profundamente humanas. La telequinesis de Carrie puede ser fantástica, pero las fuerzas sociales, institucionales y psicológicas que la llevan a su límite son dolorosamente reales y siguen operando en nuestra sociedad contemporánea. La novela nos recuerda que el verdadero horror no reside en los poderes sobrenaturales, sino en nuestra capacidad colectiva para la crueldad, la indiferencia y la negación del sufrimiento humano. Carrie de Stephen King permanece como una obra maestra que trasciende los límites del género de terror. A través de la trágica historia de Carrie White, King no solo nos presenta una narrativa sobrenatural cautivadora, sino que también nos ofrece un espejo donde podemos examinar los aspectos más oscuros de nuestra propia sociedad. La verdadera genialidad de la novela radica en cómo entreteje lo sobrenatural con lo mundano, lo fantástico con lo dolorosamente real. El poder telequinético de Carrie puede ser sobrenatural, pero las fuerzas que la llevan a su límite son tristemente comunes: el acoso escolar, el fanatismo religioso, el abuso familiar, y la indiferencia institucional ante el sufrimiento individual. En nuestra era actual, donde las redes sociales han transformado la dinámica del acoso escolar, donde el extremismo religioso sigue influenciando políticas públicas, y donde la salud mental de los adolescentes se ha convertido en una crisis global, los temas centrales de Carrie resuenan con una intensidad renovada. Como siempre enfatizamos en Obcast, este análisis apenas rasca la superficie de la profundidad y complejidad de la obra. Los invito fervientemente a sumergirse en la novela completa, a experimentar de primera mano la maestría narrativa de King y a descubrir los múltiples niveles de significado que pueden encontrar en sus páginas. En la descripción del episodio encontrarán enlaces para conseguir el libro. La historia de Carrie White no es solo una historia de terror sobrenatural, es un recordatorio poderoso de nuestra responsabilidad colectiva en la construcción de una sociedad más empática y consciente. Nos recuerda que el verdadero horror no reside en los poderes telequinéticos o en la sangre derramada, sino en nuestra capacidad para la crueldad y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de esta obra fundamental de la literatura contemporánea. Los espero en el próximo episodio de Obcast, donde seguiremos explorando las grandes obras que han dado forma a nuestra cultura. Hasta pronto.